Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sami, gracias por estar aquí el día de hoy. Esta es una lectura de tarot totalmente intuitiva y llegará a tus ojos y tus oídos el día que tú realmente lo necesites. Bueno, quiero que pienses en esas situaciones que tienes ya mismo, ya sean de dinero, estés soltero o estés en una pareja. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video, yo responderé en la menor brevedad posible. Bueno, te quiero muchísimo, mi cáncer, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar esta lectura con unas palabras de poder para ti, unas palabras maravillosas. Precisamente cualquier palabra que salga de tu boca que sea palabra de vida. ¿Listo? Mira en tu interior porque ahí tú tienes las respuestas a aquellas preguntas que tú te estás haciendo en este momento. Ahí tienes la respuesta. Sigue esa vocecita que te dice hasta por aquí sí, por aquí no. Y sana ese corazoncito, por favor. También, si quieres escribir algo en los comentarios, bueno, puedes decir yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está. Ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. La primera sería para economía, estudio o trabajo, la segunda para solteros y la tercera para las parejitas. Vamos a comenzar con la economía, estudio o trabajo. Quiero que pienses en esa parte de tu vida. Te invito también a quedarte hasta el final del video. Bueno, de esa manera nos apoyas. Piensa en esa situación con respecto a tu economía, ¿sí? Y también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, las cartas te dicen lo siguiente: tu trabajo tiene frutos, tu trabajo se ve muy bien. Tal vez te has encontrado con personas bastante egoístas y superficiales en esta etapa de tu vida. Y eso te está generando a ti como mucha tristeza, mucha depresión. Yo te digo que te cuides de tu salud emocional, de tu salud mental. Si ves que esta depresión o esta situación que tal vez tú estás enfrentando lleva mucho tiempo, confróntala. Si de pronto es algún tipo de maltrato psicológico, pon un precedente y levanta tu voz de protesta con respecto a esa situación. Bueno, no te quedes callado, no te quedes callada con respecto a eso, porque si lo haces, estas personas que te tratan mal lo van a seguir haciendo. ¿Listo? Vas a tener la suficiente claridad mental para esta situación. Pídele mucha guía a tus guías espirituales. Habla con alguien, con psicólogo, con psicóloga acerca de esta situación y no te me dejes pisotear con respecto a esto. ¿Listo? Si son personas que son competidores tuyos porque tienes un negocio o algo así, también busca ayuda profesional. No te quedes esperando a que la situación se resuelva solo o sola, porque tal vez no va a suceder así de esa manera. Debes poner, te repito, un precedente y actuar. En un futuro más bien cercano, esto se resuelve para ti, definitivamente. La situación tal vez vas a tener que comenzar a confiar en ti, vas a tener que comenzar a hacerte cargo solamente de lo que a ti te corresponde, no de lo de demás personas. Retírate de esas personas tóxicas que están en este entorno laboral o de estudio o de negocios tuyo. Retírate de esas personas, mantén una relación más bien como diplomática con estos personajes. ¿Listo? Tú vas a tener una idea o algo, o sea, una idea eureka, una idea millonaria, algo que va a ser muy bueno para ti. No lo vayas a echar en saco roto, anótalo, apúntalo y comienza a hacer un proyecto con esa idea que tú tienes, consigue los recursos y avanzas, y ya verás que más temprano que tarde vas a estar ahí y vas a estar con éxito. No de cualquier manera, vas a estar con éxito. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y yo avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora sí vamos con nuestras solteritos y nuestras solteritas. Bueno, quiero que pienses, que te conectes en este preciso instante para ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Hay cierta situación muy relacionada con tu salud emocional, me dicen. Hay personas que te pelean, que te discuten demasiado. Sí, son personas bastante egoístas, bastante superficiales, que no se dan cuenta que todos tenemos unos problemas, dificultades, que todos tenemos un camino y un ritmo, ¿ya? Hay personas que quieren que todo se haga
a su manera, a lo que ellos dicen, pero no, las cosas no son de esa manera. Todos tenemos un camino, todos tenemos un avanzar, todos tenemos un proceso y hay que respetarlo. Bueno, no queramos que las otras personas sean como nosotros queremos que sean. No, bueno, sí, o sea, a veces se les puede decir, sí, mira, yo veo que tú estás haciendo esto y te perjudica o me perjudicas a mí, pero tampoco todo el día táquele y táquele a una persona para que sea como la otra persona quiere. No, estas personas son demasiadas tóxicas y debes alejarte de estos personajes. En un futuro más bien cercano, mira, yo te digo que si tú no pones un estate quieto ya en este momento, esto tiende a empeorar para ti, ¿listo? Esto tiende a empeorar, te siguen manipulando, te sigues deprimiendo y las cosas no avanzan para ti. Pero entonces, ¿quién debe tomar la decisión? Tú mismo, tú misma, hacerte respetar, poner tus cosas, listo, en orden, libérate de eso que te tienes que liberar, libérate, listo, ya sea trabajo, estudio, personas, actitudes, costumbres, amigos, libérate de todo eso. Si es cuestión de trabajo y dices, no, pues es que este es mi sustento, o el estudio, no, pues es que no lo puedo abandonar. Bueno, no te digo que sueltes ya mismo esas dos situaciones, listo. Piensa en eso que tú tanto amas y quieres hacer, en ese proyecto de vida que tú siempre has tenido. Haz un proyecto, comienza a conseguir recursos económicos, intelectuales, técnicos, de lo que sea, da pasos hacia allá, grandes o pequeños, y verás que más temprano que tarde vas a estar ahí. Bueno, pero ya no esperes más, comienza a actuar, hazlo ya mismo. ¿Listo? Porque mira, todo esto, o sea, la situación que tú estás viviendo ahora es bastante compleja y lo único que estás es perdiendo salud, perdiendo energías, perdiendo tiempo, perdiendo dinero, perdiendo de todo. Entonces, no quieras complacer a todo el mundo. Comienza por ti, por complacerte a ti, a menos que no que te perjudiques a ti o perjudiques a otras personas. Bueno, todo es valedero. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora sí vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver, piensa en esa persona especial. Mientras yo barajo tus cartas, la puedes nombrar en voz alta o en voz baja, o en esa situación, en esa pregunta que tú tienes ya mismo en este instante, tus guías espirituales te comienzan a responder ya mismo. Te dicen las cartas, esta es una relación que requiere prudencia en este mismo instante. No es momento de disputas, no es momento de contender, es momento de avanzar, ¿listo? La relación puede tener muy buenos resultados para ti, sí, pero requieres de eso, requieres de esa situación. Tal vez tú o tu persona especial están queriendo todo ya mismo, que las cosas sucedan, que hoy te conozco, que mañana te amo y que pasado mañana nos casamos. No, hay que tener las cosas claras, hay que hablar, hay que tener un proceso en una relación, porque mira, para hacer las cosas mal hay mucho tiempo. Del afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. ¿Listo? En un futuro más bien cercano, yo te digo que las cosas avanzan para ti y avanzan para tu persona especial. Bonito, sí, bastante bonito, pero van a tener que tener paciencia, ser más prudentes el uno con el otro y conocerse realmente como parejas, como personas individuales, ver si compaginan el uno al otro. Yo creo que sí compaginan, pero dejen el acelere, por favor. ¿Listo? Mira, ustedes dos a veces tal vez se critican demasiado. No lo hagan. No lo hagan. Mira, uno puede enseñarle a la otra persona sus errores, sí, sus defectos, pero tampoco volverse como que una constante. Y si tú ya ves que definitivamente tú no puedes soportar eso, esta persona especial recién la estás conociendo, no, pues entonces ahí no es mi hijo, mi hija, porque, o sea, pues ¿cómo? O sea, uno no puede estarse tampoco torturando con las cosas de los demás o de la otra persona, no. O sea, tienen que abrir muy bien los ojos y poner los pies sobre la tierra. Ustedes dos como pareja, como relación, van a llevar una transformación, un giro total de 180 grados. Si se les presenta la oportunidad o si ustedes están planeando irse lejos, juntos, a trabajar, a comenzar una nueva vida, háganlo, porque ahí van a encontrar
encontrar la fortuna, no solamente en el dinero, sino también en el amor. Van a estar muy, muy bien. Este no es el momento de culparse, es el momento de rectificar. Errores que ustedes cometan, errores que ustedes los corrijan. Libérense de personas tóxicas alrededor de esta relación. No les conviene absolutamente para nada. No solamente personas, actitudes, costumbres, lugares, todo esto no les conviene absolutamente para nada. Tengan mucho cuidado con esta cuestión de las redes sociales, de todo esto, porque podrían estarse viendo como que un engaño listo para uno de ustedes. Tengan mucho cuidado con las fotos que les toman, con lo que ustedes dicen, con lo que hablan con otras personas, porque esto se podría dar para malas interpretaciones. ¿Listo? La rueda de la fortuna gira a favor de ustedes en este preciso instante, en este preciso momento. Al parecer la relación de ustedes está marcado por la pasión, como porque algo muy arrollador. Cálmense, disfruten el camino y no quieran llegar antes a ese lugar que ustedes quieren llegar. ¿Listo? Sí, la meta es importante, pero el camino lo es mucho más. Bueno, disfruten la vida, disfruten esa relación. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo, mi pareja y yo disfrutamos de nuestra relación, nos queremos, nos amamos y triunfamos. O escribe: hecho está. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.